Estamos con el expresidente de Ecuador, el ex coronel Lucio Gutiérrez. Coronel, usted hizo un pronunciamiento militar parecido a los carapintadas argentinos. ¿Usted qué concepto tiene del coronel Mohamed Ali Zaineldin? Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que siempre hay que reconocer a las personas que en un momento determinado toman en base a una situación con la que la mayoría de la población no está de acuerdo, una decisión para defender a esa población. Eso hicieron acá los carapintadas, eso hicimos nosotros en el Ecuador, cuando un grupo de banqueros corruptos, con la venia del gobierno de turno, permitió que se le roben al pueblo ecuatoriano más de 8.300 millones de dólares. Y actitudes como esa no son democráticas. Definitivamente eso es un robo, esa es una actitud antidemocrática. Entonces, un grupo de militares, en lugar de reprimir al pueblo como nos ordenaba el gobierno de esa época, nos unimos al pueblo en su reclamo para que no se siga castigándole a ese pueblo con más impuestos y para que se logre descongelar el dinero del pueblo que el gobierno lo había congelado en los bancos para favorecer a los banqueros. ¿Se puede decir que los militares argentinos, tanto Rico como Zaineldin, los carapintadas, fueron ejemplo para los militares latinoamericanos patriotas como usted, como Ollantumala y como Hugo Chávez con sus pronunciamientos militares? Los militares nos formamos en valores cívicos, éticos, morales y fundamentalmente patrióticos. No digo que la población civil no cultive estos valores, pero en nuestras Fuerzas Armadas latinoamericanas tratamos de cultivar mucho más de estos valores. Y justamente son esos valores los que en determinadas circunstancias de la vida se sacan a flote. Normalmente y tradicionalmente los militares estamos preparados para defender a nuestras naciones ante agresiones externas, para evitar que su soberanía sea mancillada. Pero, de acuerdo a la mayoría de constituciones, al menos eso consta en la Constitución ecuatoriana, la soberanía radica en el pueblo. Y repito, la misión fundamental de un soldado es defender la soberanía, en otras palabras, defender a su pueblo. Y eso es lo que en determinadas ocasiones de la vida, en ocasiones excepcionales, en ocasiones insuperables, es que algunos militares hemos tenido que actuar en defensa de esa soberanía. Eso no es la regla, porque obviamente debemos respetar y fortalecer la democracia, pero la auténtica democracia, aquella que busque la mayor suma de felicidad, la mayor suma de bienestar, la mayor suma de realización para su pueblo. Usted canaliza el tema latinoamericano. ¿Por qué tanto Hugo Chávez como Ollantumala y usted llegaron a la presidencia y acá los carapintadas argentinos, caso Rico que postuló y no tuvo esta suerte? ¿Por qué el pueblo acompañó los pronunciamientos nacionalistas en otros países y acá en Argentina, que fueron los pioneros, no? Las circunstancias pueden ser un poco diferentes. A veces es difícil luchar contra los aparatajes de los partidos políticos tradicionales que tienen su estructura a nivel nacional, que reciben recursos del Estado para enfrentar campañas políticas. Y en esa situación es muy difícil que algún militar que salió de las Fuerzas Armadas y que tal vez no tuvo el tiempo necesario para organizar una estructura política pueda enfrentarse con posibilidades de éxito a estas estructuras tradicionales. Posiblemente eso puede haber ocurrido acá en la Argentina. Ventajosamente en el Ecuador logramos formar una estructura política para, aunque sea en condiciones muy inferiores en cuanto a recursos económicos, pero en cambio con otros recursos como voluntad de lucha, amor al país, deseo de cambiar, en este caso al Ecuador, les enfrentamos a esas organizaciones políticas tradicionales y las pudimos derrotar. ¿Qué es de su futuro político? ¿Piensa incursionar en política o ya no? Nosotros continuamos activando en la parte política en el Ecuador. Nuestro partido se mantiene con su nombre, con el cual se lo fundó, que es el de Sociedad Patriótica 21 de enero. Sociedad patriótica para emular a las sociedades patrióticas que se formaron
en los años 1800 para darnos la primera independencia a los ecuatorianos. Nosotros queremos en algún momento darle la segunda y definitiva independencia en cuanto a que los ecuatorianos tengan mejor educación, mejor salud, más bienestar, más felicidad. Y el nombre de 21 de enero es recordando esa fecha para nosotros histórica del 21 de enero del año 2000, cuando hubo esa simbiosis maravillosa de civiles y militares para protestar contra un gobierno corrupto del de Yamil Mahuad, que permitió pues que un grupo de banqueros se roben, como ya había mencionado, más de 8.300 millones de dólares. En esa época, el equivalente aproximadamente a 5 o 6 presupuestos nacionales. En este momento el presupuesto en el Ecuador es de alrededor de 30.000 millones de dólares. Si hacemos una analogía, estaríamos hablando una equivalencia de un robo de sobre los 180.000 millones de dólares. Así de gravísima, así de tremenda fue la crisis económica y hasta ahora esa crisis económica que afectó al país no ha sido solucionada. Por eso continuamos nosotros en la lucha política con el objetivo de nuevamente llegar al poder y desde ahí pues servir al Ecuador, desde ahí abrir el Ecuador a los mercados internacionales, desde ahí volver a convertir al Ecuador en uno de los países que más inversión extranjera recibe de América Latina, estabilizar la economía. ¿Saldría de la dolarización de su país? Nosotros vamos más bien a fortalecer la dolarización, porque en nuestro concepto la economía no se la puede manejar ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente. Y los países que tienen moneda dura, pero que actúan con responsabilidad, son los países que han crecido en el mundo. Esto es desde la época de los fenicios, un pueblo visionario que comercializaba sus productos, que compraba, que vendía, es decir, un pueblo que abrió sus mercados. Esos son los pueblos que progresan y nuestros pueblos en nuestros países lo que quieren es trabajo, quieren más bienestar, quieren más seguridad, quieren mejor educación para sus hijos y eso se obtiene dándole trabajo a nuestro pueblo y el trabajo se lo consigue a través de las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. El gobierno lo que tiene que hacer es poner las reglas de juego claras y a largo plazo, tiene que regular para que los que más tienen paguen más, pero repito, con reglas claras y a largo plazo para que haya lo que se llama la seguridad jurídica que permita pues que el inversionista nacional o extranjero se sienta seguro de invertir en ese país. Actualmente el Ecuador pasa por una gravísima crisis de credibilidad, es por eso que nadie invierte en el Ecuador, ni los inversionistas ecuatorianos, peor los inversionistas extranjeros, por eso es que en el Ecuador no hay trabajo, ha aumentado la pobreza y cuando aumenta la pobreza aumenta la delincuencia. Ese es el reto que actualmente tenemos, devolverle al Ecuador la credibilidad en el ambiente internacional para que retornen las inversiones a nuestro país y se pueda crear trabajo, que es lo que más desea, lo que más aspira, por lo que más lucha el pueblo ecuatoriano. Hay un término despectivo que lo asocian a los militares, que es la dictadura. ¿Se puede decir que el gobierno de Rafael Correa se está perfilando una dictadura con este tema de la reelección indefinida y otros temas más? Definitivamente lo que tenemos en el Ecuador es una virtual dictadura, porque la democracia no solamente es ganar elecciones, y menos cuando estas elecciones son cuestionadas como las que hemos tenido en el Ecuador. La democracia es más que solamente ganar elecciones. La democracia es respeto absoluto a los derechos humanos. La democracia es respeto a la libertad de expresión. La democracia es tolerancia. La democracia fundamentalmente es respeto irrestricto a la independencia de las funciones del Estado. Y nada de lo que acabo de mencionar existe en el Ecuador. El presidente de la República maneja todos los organismos de control y las funciones del Estado. El presidente maneja a la función legislativa, el presidente maneja a la función judicial, el presidente maneja a los organismos de control como la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral. El presidente... ¿Y los medios de prensa, que es importante? El presidente tiene el monopolio de los medios de comunicación, justamente con la argucia de que iba a vender los medios de comunicación privados para devolverles el dinero a los perjudicados por estos grupos financieros. Hace 8 años incautó
varios medios de comunicación privados. Me estoy refiriendo a canales de televisión con difusión nacional, radios, periódicos, revistas, con el mensaje de que máximo en 6 meses los iba a vender a estos medios de comunicación para el dinero entregarlos a los perjudicados por estos grupos financieros. Pero el gobierno no ha cumplido. Han pasado más de 8 años y esos medios de comunicación no han sido vendidos, con lo cual pues se confirmó lo que en su momento denunciamos, que la intencionalidad del gobierno era organizar un monopolio de medios de comunicación para tener un solo mensaje, con ese mensaje manipular la información del pueblo ecuatoriano y ganar elecciones, porque la influencia es total, la influencia es de tal magnitud en el electorado que justamente hemos tenido estos resultados, que Correa pues se quiere eternizar en el poder. Correa está 10 años en el poder. Correa reformó la Constitución para que haya reelección y de una manera totalmente inmoral, él se benefició de esas reformas de la Constitución, cuando lo tradicional en el mundo es que si un gobierno reforma la Constitución, la misma entra en funcionamiento a partir del próximo gobierno. Es, repito, inmoral que un gobierno reforme la Constitución y se beneficie de esas reformas. Eso es lo que hizo Rafael Correa y es el primer presidente en muchos años que una vez que reformó la Constitución se haya beneficiado de la Constitución y se haya reelecto con esa Constitución, con todo el poder, con todos los medios de comunicación a su favor, porque no solamente que se apropió de los medios de comunicación y tiene el monopolio de los medios de comunicación, sino que creó una ley de comunicación que en el Ecuador ha sido llamada como la ley Mordaza, y con esa ley se produce una autocensura de los medios de comunicación independientes, porque medio de comunicación que no se somete a los caprichos del gobierno, enseguida es sancionado, es multado, no le dan el pautaje de la propaganda oficial. Todo esto pues nos hace concluir con total certeza de que lo que vivimos en el Ecuador no es una auténtica democracia. Vivimos una virtual dictadura en nuestro país. ¿Y qué hacen sus colegas de las Fuerzas Armadas? Los militares, bueno, pues están ahí tratando de colaborar especialmente con el pueblo ecuatoriano en los desastres como el último que hubo del terremoto en 2 provincias, en la de Manabí y en la de Esmeraldas, y obviamente pues los militares se mantienen en una actitud de expectativa, no han actuado y esperemos que no actúen y que dejen pues que sea la propia democracia, entre comillas, porque no hay una auténtica democracia, la que se fortalezca. El pedido que les hacemos a los militares es que colaboren para que las próximas elecciones sean lo más transparentes que sea posible y que no pues se conviertan de alguna manera directa o indirectamente en cómplices de un nuevo fraude electoral. Nosotros hemos sido muy claros en denunciar fraudes electorales tanto en el año de 2009 como en el año 2013, porque las elecciones no fueron transparentes. Hasta el momento en el Ecuador no nos han entregado el registro electoral. Esto es inaudito. ¿Cómo podemos saber cuántos son los votantes, quiénes son los votantes? Y hay serios cuestionamientos de que los muertos votan, de que ecuatorianos que salieron hace 10, hace 15 años del Ecuador y no han retornado en esos años al país, también votan en las elecciones, porque hay evidencias de lo que estoy mencionando. En todo caso, lo que nosotros queremos, y les hemos dicho así a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, es que las elecciones de febrero del año 2017 sean transparentes, de tal manera pues que gane el mejor, que gane aquel que recibió los votos por parte del pueblo ecuatoriano y no aquellos candidatos que de alguna manera pactan con el gobierno, se someten al gobierno, como se ha cuestionado. En definitiva, en estas conferencias hemos escuchado a varios conferencistas que se refieren con mucha frecuencia al término de que en ocasiones, cuando hay estos gobiernos que no tienen transparencia, el pueblo vota, pero el pueblo no decide nada. El que decide es el que cuenta los votos. Y eso no lo queremos nadie. Lo que queremos es que el pueblo decida con su voto cuál va a ser el próximo presidente del Ecuador y cuáles serán los próximos asambleístas en nuestro país.